A ver, de todos modos, debo decirles algo, ¿no? Es información que nos llega a nosotros del instituto. No sé si ustedes tendrán conocimiento de eso. Pero buenos No, días, profe, Chris. no, el profe, suelte la bomba. La bomba es que hay bastantes contagiados en el instituto, No me diga de eso, los que profe. están yendo de manera presencial. Entonces, se está observando el incremento y por el momento no se puede, ya está terminándose pues el ciclo, ¿no? Entonces, muy difícilmente ya se puede tomar medidas. A ver, cuando falta una semana o 2 semanas, máximo 2 semanas, no sé cómo será con el caso de cursos prácticos, pero el incremento de estudiantes contagiados ha crecido, hay muchos que ya no están asistiendo porque se encuentran en pleno cuadro, ¿no? Así que la recomendación es que se protejan, utilicen mascarilla, el distanciamiento y todas esas cosas que ustedes han vivido y lo conocen previamente. Así que esa es la recomendación. Por supuesto que a mí no me han dicho que recomiende esas cosas ni que hable sobre este tema, ¿no? Es una comunicación que nos dicen que hay que tener cuidado porque gran cantidad de alumnos de manera presencial han sido contagiados y entonces debemos de tener algunas... ¿Usted también ha estado contagiado? No, no, no. Yo lo que tengo es una bronquitis. Que no me la he curado, no he ido al médico a curármela definitivamente. Bueno, esa tosecita no es eso ahorita, así que felizmente. Además, el COVID nunca viene con flema abundante, ¿no? Eso, por lo menos no sé, a no ser que haya cambiado y estoy diciendo que no me encuentro contagiado cuando realmente lo estoy, no creo. Ahí estoy, así es, Ethan, así que no hay ningún problema. Y además, bueno, eso era lo que quería contarles, ¿ya? De repente por ahí algún otro profe también les va a decir, es necesario ponerlos en advertencia. Así que si van al instituto, vayan bien protegidos. Que no necesariamente se van a contagiar ahí. Supongo que será en el momento del traslado, ¿no? Cuando en el recorrido se encuentren con mucha gente que no tiene conciencia y hace su vida como si no existiera nada o como si no supiera que estamos en una quinta ola declarada, ¿no? Pero una quinta ola un poco, a ver, extraña, porque si estamos en una quinta ola, las medidas y las indicaciones para protegerse y proteger a la población deberían estar dadas. O sea, no soy fan o, o seguidor del castigo, la impunidad o la violencia, o la obligatoriedad que algunos países muestran para proteger a la salud pública, caso China, por ejemplo, ¿no? Agarran y encuentran a uno en el aeropuerto y todo el aeropuerto lo cierran y metralleta en mano, todos a pasar cuarentena, sea quien sea, todos a pasar cuarentena, ¿no? Los aíslan y ya no dejan pasar. O ciudades enteras, o poblados enteros, que los cierran, el ejército los rodea y nadie sale. ¿Y eso está bien? Por supuesto que está bien, porque es la única manera de aislar a la gente que tiene el virus o a los agentes que tienen el virus y por supuesto ya no se expande. ¿Qué se protege?
la salud pública, se protege el sistema de salud, costos, gastos que hay que hacer, muertes innecesarias. O sea, tiene toda una serie de beneficios, ¿no? Pero aquí, con una población no sensibilizada, porque si estuviera sensibilizada se cuidaría por sí sola, se protegería, miraría al resto, miraría a su semejante como una persona a la que tiene que cuidar, y ese semejante puede ser familiar, amigo o transeúnte o conciudadano, y hay que cuidarlo, pero no hay nada de eso, ¿no? Al contrario, el desorden, el caos, para que reine este virus es de lo mejor. Es más, algunos hasta se ponen bravucones y e insultan, ¿no? Agreden, o sea, el colmo de la ignorancia. ¿Y cómo actuar de manera blanda? No, cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, no podemos obligar. ¿Cómo actuar de manera blanda con ese tipo de comportamientos? ¿A quién vamos a defender? Por eso es que, felizmente, ¿no? Ustedes, por su formación, por su educación, están en otro rango, ¿no? De manera intelectual, de manera reflexiva. Y cuídense, protéjanse, que al hacerlo ustedes hacen la protección de las personas que más quieren y por lo tanto ayudan, ¿no? A que esto no se propague. Ese es un comentario especial. No me han dicho que lo haga, pero yo no me sentiría bien si es que no lo hubiera lanzado, ¿no? No lo hubiera comunicado. ¿Ok? Listo. Es todo. Gracias. Y esperemos que se me pase este problema respiratorio. ¿Saben por qué estoy así? Porque justo como yo el año 21, sí, tuve COVID, y un COVID que me malogró 3/4 partes de mi pulmón. Entonces, definitivamente yo pensé que había quedado, pues, un super pulmón todavía, porque no sentía nada. Pero ahora un leve resfrío me hace notar que el 75% de mi pulmón estuvo hasta el win. Y que ahora, cualquier cosita me es difícil curarme rápido. ¿Cómo se llama eso? Secuela. El señor virus me dejó la secuela. Entonces, estoy sufriendo esa agresión que me dio el virus en su momento y que me ha dejado debilitado. Prueba de ello es que estoy haciendo una serie de tratamientos, pero voy avanzando poco a poco. Y es que me dejó mal. Hasta que me vaya, supongo que tendré ese problema, esa secuela. Yo pensaba que ya había salido muy bien, que estaba genial, que mi pulmón había regresado a su estado anterior y que estaba con un super pulmón. No es así. Ahí está. Ya llevo 2 semanas tratando de evitar esta afección pulmonar y ahí estoy, batallando. Prueba de que el señor COVID deja su recuerdo y lo va a dejar para siempre, hasta que me vaya. Esa es la situación. Bien, chicos, ahora sí, vamos al tema y espero no haber arado en el desierto. Creo que no. Ahora sí, vamos a la parte que nos toca. Y es el tema. Pienso hacer hoy el último tema, ¿ya? El último tema.
Y la próxima semana, darle la oportunidad a los que deben trabajos, es decir, estoy expresándome mal, a los que deben prácticas, que fueron, que no lo dieron en su debido momento, que por diversas razones no pudieron rendirla. Pero existen los trabajos no asincrónicos, evaluados, que creo son 4, me parece que son 4 evaluados, ¿ok? Que están abiertos allí, siguen esperando que ustedes lo completen. El cuarto va a ser el día de hoy, ¿ya? Me parece, el cuarto, y si no es el quinto, no recuerdo muy bien, va a ser el día de hoy. No va a ser una prueba con el formulario, no sé si para beneplácito o para tristeza de muchos. Entonces, les pido que se pongan al día los que deban trabajos, y evaluaciones con el formulario habrá la próxima semana, ¿ya? De ahí ya entregaré promedios finales. Ojalá pueda previamente entregarle los registros con sus notas ahora en esta semana, de tal forma que ustedes puedan ver cómo va, algo que ya conocen. Voy a repetir lo que está en el Classroom, ¿no? Las notas del Classroom, más algunas que no figuran allí. Entonces, ustedes van a chequear cualquier error, cualquier omisión, tanto omisión como incremento, es única y exclusivamente error mío. No me griten, no me llamen la atención, no estoy con ánimo de jalar a nadie. Si me equivoqué, me lo hacen saber y yo inmediatamente, si procede, lo corregiré, ¿ya? Entonces, haré publicación de eso. Recuerden que ustedes nomás son como 30 o 40, 30 más o menos, y así como esto tengo 10 salones, o sea, 300. Y estaría dando ahí notas en un registro de 300 no es nada fácil, y la vista a veces falla, y como lo copio del Classroom, peor todavía. Ustedes saben esa salchicha que es el Classroom de notas, y copiar de ahí y pasarlo al registro, debo de equivocarme. Espero que no, pero de todas maneras eso va a pasar. Así que si alguien tiene problemas, hágamelo saber en el Classroom, me escribe y yo revisaré y corregiré. Espero tener ese registro subido. Ojalá pueda ser antes de la próxima semana, ¿ya? Antes, para que puedan chequear y ver cómo está, qué nota le falta y todo lo demás. Pero ustedes también saben porque tienen el Classroom. Entonces, allí completen, ¿ya? ¿Ok? ¿Está claro? Sí, profesor. Está claro. Sí, profe. Ok, perfecto, gracias. Entonces, ahora sí, nos vamos a la última parte. Ustedes recuerdan que, ¿para qué nos sirve todo esto de estadística? ¿Qué cosa es lo que quieren ustedes hacer con esto de estadística en su conocimiento? ¿Para qué? ¿Por qué han estado largo tiempo conociendo temas de estadística? ¿Cuál es el propósito? A ver, más que todo saber tener datos cuantitativos para armar una campaña. Para armar una campaña, ok, para tomar decisiones, ¿no? Para tener un público objetivo establecido. Ok, está muy bien, claro. Tiene ese público establecido. Lo que sucede es que quieres conocer mucho más allá de lo que ese público necesita, aspira, quiere, desea, valora, le interesa, consume, gasta, o aquello que no le interesa y está vinculado a ti, y de qué manera tú lo convences,
¿cierto? Eso es lo que tienes que hacer. Y cuando hablo de público objetivo, no hablo única y exclusivamente de personas naturales, también de personas jurídicas, porque tú puedes hacer tu trabajo para empresas o puedes hacer tu trabajo dirigido a personas, ¿verdad? A instituciones o a organizaciones, a empresas, a individuos. Entonces, tú necesitas tener puntos de referencia, de conocimiento acerca de qué piensa, qué dice, cómo siente, qué aspira, qué deseos, qué carencias, qué necesidades tiene tanto la empresa como el público normal, natural, así como nosotros, ¿ok? Entonces, para eso es necesario recurrir a una fuente confiable, y esa fuente confiable te la da un estudio estadístico. Ustedes recuerdan que en su momento nosotros presentamos esto de aquí, ¿verdad? Y lo presenté en una hoja con diferentes puntos. ¿Está viendo eso? Sí, profesor, sí se ve. Sí, profesor. Recuerdan entonces que habían una etapa de un método estadístico, ¿no es cierto? Que empezaba con qué cosa es lo que yo necesito, por qué voy a necesitar un método, ¿ok? Y habían unas etapas de planificación y de ejecución. Entonces, todo esto, ahora, en este momento, ¿cómo es que lo uso? Porque ya sé que existe todo un procedimiento, sé que existen unidades que me pueden indicar como la media, la mediana y la moda de qué cosa es lo que está pasando con la población, cuál es el valor que más se repite, cuál es el que me divide la mitad de los datos, qué dice la mitad hacia abajo, qué piensa de la mitad hacia arriba. Puedo dividir al grupo de encuestados en porcentajes, qué opina el 10%, el 20%, el 30%, el 40%, el 50%, el 60%, el 70%, 5% de ese público al cual me dirijo, o qué interés tiene el 1%, el 3%, el 4%, el 5%, por qué ese 25% no está respondiendo a mis tareas de comunicación o a mi trabajo de diseño publicitario, y no hay respuesta respecto a el cambio de actitudes, o el consumo, o información. Entonces, necesito saber eso. ¿Y cómo lo hacíamos? Necesariamente teníamos que hacer un estudio previamente objetivos de una población. Se elige de esa población hacia dónde vamos a escoger, qué cosa es lo que vamos a trabajar con ellos, con quiénes vamos a trabajar. Se busca una muestra a través de un muestreo que no lo vimos, ¿ok? No lo vimos, y que al final en esas personas nosotros queremos estudiar unas variables a través de una escala de medición que nos permita saber y tabular esos datos y hallar medias, medianas, modas y todo lo demás para después tomar decisiones, ¿ok? Entonces, luego de analizado los resultados, ya, tomar acción, saber qué hacer. Bien, eso es, pero no lo hemos hecho. Entonces, ahora yo esperaba hacerlo con mayor anticipación y vamos a ver aquí ya. Me dicen si se ve y se escucha esta información, ¿ya? Investigación estadística. ¿Se escucha y se ve bien? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profesor. ¿Cuáles son los pasos de una investigación estadística? Número 1, planteamiento del problema. Número Ojo, 2, aquí vamos a ver resumido todo eso que hemos observado en
en el diagrama que he hecho, lo vamos a ver resumido, ¿ya? Tenemos que plantearnos un problema, sí, tenemos un problema que resolver en esa población objetivo, ¿no es cierto? Tenemos que conocer, a ver, qué impresión o qué impacto tiene ese anuncio publicitario que hemos lanzado a determinados sectores de consumidores. Entonces, ese es el problema, conocer el impacto publicitario a un determinado sector de consumidor, a jóvenes entre 20 y 25 años. Ya. Selección de la recolección de datos. Tenemos nosotros que saber exactamente a quiénes vamos a recoger. ¿Será público urbano? ¿Será jóvenes que viven en el campo? ¿Jóvenes que viven en los dos lugares? ¿Ok? De la costa, de la sierra, de la selva, de alguna zona de Lima, alguna zona cercana a Lima, ¿dónde se encuentra? Número 3. Diseño del instrumento de medición. ¿Con qué voy a medir? ¿Con qué voy a utilizar? ¿Un formulario? ¿Una encuesta telefónica? ¿Alguna carta? ¿Una entrevista? ¿De qué manera voy a hacer ese contacto con las personas? Número 4. Una vez que tengo la información, ¿cómo voy a ordenarla, seleccionarla, ordenarla y luego analizarla? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Ok? Tratamiento de datos. ¿Qué cosa es, qué me resulta como respuestas a la variable que estoy estudiando? A ver, ¿cuál es el promedio de esas personas que están de acuerdo o no con el objetivo que he propuesto de información o de conocimiento en el producto publicitario? ¿Les llega? ¿Lo comprenden? ¿Lo entienden? ¿Cuál es el promedio de respuestas confirmando que efectivamente el contenido del producto publicitario les llega con total seguridad, con total información? Y 5. Estimación de parámetros. Ya, ahí estamos, la media, la mediana, la moda. En caso de haber utilizado una muestra. Entonces, como se dan cuenta, todo ese método que nosotros hemos visto antes, ha sido reducido a esto de aquí, ¿ok? Entonces, listo. Vamos a ver Estimación de parámetros, en caso de haber utilizado una muestra. Paso 1. Planteamiento del problema. El planteamiento del problema nos ayuda a visualizar a qué nos vamos a enfrentar. En este paso, se visualiza si va a ser posible estudiar a cada uno de los elementos de la población o si es más práctico tomar una muestra. En este paso, también se determina la variable que vamos a estudiar y establecemos las características que van a tener los individuos o unidades de medición. Por ejemplo, planteamiento inicial del problema: conocer el nivel de analfabetismo infantil en nuestro país. Unidad de medición: niños y niñas de 6 a 12 años de nacionalidad mexicana. Y a conocer el nivel de, en un producto publicitario, ¿cuál sería? Nombre cualquier producto publicitario referido a atender una necesidad del consumidor. ¿Cuál podría ser? ¿Quiénes tienen mayor consumo de productos publicitarios? Las empresas, ¿no es cierto? Y una empresa que esté dedicada a algo en especial, ¿ustedes podrían nombrar? ¿Cuál es el producto que más publicita, que más emplea productos publicitarios? Cerveza, Bacus. Bebidas. Bebidas, tabaco, ¿no? ¿Bebidas, tabaco o gaseosas? Los gaseosos, claro. Ya, bebidas. Ok, entonces, ustedes van a lanzar una nueva bebida.
a través de una campaña publicitaria, ha sido solicitado por una empresa, y entonces esa población objetivo tendrá una edad, tendrá algunas características demográficas. Sí. Ok, aquí, ¿quiénes podrían ser? ¿Quiénes consumen más bebida? ¿Entre qué públicos sería? Jóvenes. ¿Jóvenes? ¿Entre qué rango? ¿Deportistas o no? ¿O todo público en general? Bueno, todo público en general, sí se trata. ¿En qué edad? ¿En qué edades estarían? Tal vez de 18 a 40, por ahí. Ya, considerando que el joven todavía sea 40, ok, de 18 a 40, ¿en qué? Pero es bastante, ¿no? Demasiado. Mire, de 18 a 40, ¿cuántos años hay? ¿22 años de diferencia o no? Sí, ¿no? Ya, pero está bien. ¿En qué zona? ¿En qué zona serán más consumidores de bebida? ¿En zonas urbanas o zonas rurales? ¿Y dónde se venderán? Urbanas. Urbanas. Zonas urbanas. Urbanas. Ok, entonces fíjese, ya tenemos cuál va a ser la unidad de medición, jóvenes de 18 a 40 años de zonas urbanas. Ya tenemos identificado nosotros. ¿Qué queremos conocer en ello? ¿Cuánto consumen? El nivel de consumo de una gaseosa determinada, ¿no es cierto? Ok, entonces ahí está el planteamiento del problema. Seguimos. Paso 2. Selección de la recolección de datos. La correcta recolección de datos es imprescindible para poder hacer los cálculos estadísticos y generar conclusiones correctas en la investigación. Ok, entonces ahí, ¿por qué nos está mostrando personas? Porque debemos identificar correctamente al público objetivo. Sí. Si no lo identificamos correctamente, el estudio estaría perdiéndose. Por eso, en la selección de la recolección de datos es a quiénes exacta y puntualmente voy a encuestar, voy a conocer que necesito. Resulta importante decidir cuál va a ser la forma de recolectar para posteriormente diseñar o seleccionar el instrumento de medición. Existen muchas técnicas de recolección de datos. Las más usadas son la encuesta y la experimentación. En este caso, nosotros vamos a obviar la experimentación y nos vamos a ir por una encuesta, ¿verdad? Entonces, le vamos a lanzar una encuesta. Y esta encuesta debe tener objetivos, propósitos, y debe de estar redactada de tal manera que este sector al cual vamos a estudiar nos permita analizar respuestas dirigidas a lo que queremos encontrar, a nuestro propósito de investigación. Veamos la encuesta. La encuesta es un método con el que se pueden detectar preferencias, ideas, necesidades, hábitos. Este método se auxilia de la entrevista y el cuestionario. ¿Qué opciones tenemos? Bueno, tenemos entrevista personal, entrevista por teléfono, cuestionario vía electrónica, cuestionario autoaplicado, entre muchas otras. La entrevista y el cuestionario son elementos muy importantes en una investigación. Entonces tenemos dos formas, ¿no? Entrevista y cuestionario. La ventaja de la entrevista es que es personal y no anónima, por lo que no se presta a ambigüedades. En cambio, el cuestionario tiene como ventaja ser un método cómodo para obtener información de muestras grandes y poblaciones. Cuando la técnica de recolección de datos se aplica a todos los individuos de la población que se está estudiando, entonces se le llama censo. ¿Quién nos está? Ay, a ver, espere un ratito, a ver. Voy a utilizar algo que es necesario. Ya, a ver un ratito. Cuando dice a todos los individuos de la población, quiere decir
a todos ellos, ninguno se escapa, ¿ok? Ninguno se escapa. Aquí es todos los jóvenes del área de Lima, todos ahí están en esta ciudad. Entonces, ninguno se escapa porque esto es un censo, ¿ok? Esa es la diferencia. Este es un censo, ¿ok? Entonces, como es un censo, no vamos a obviar a nadie. Todos van a entrar, todos. Pero hacer eso es costosísimo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se va a trabajar? Se va a trabajar con una muestra. Perdón. A ver. Para tener mejor conocimiento, trabajamos con una muestra pequeñita. Entonces, esto ya será a través de una encuesta o de cualquier otra forma, como nosotros queramos saber lo que aquí pasa, lo que allí sucede, necesariamente se va a dar en el público. Lo que aquí pasa también sucede en esta muestra y suficiente. Entonces, censo, todo. No se escapa ninguno de ese público objetivo al cual queremos informar o provocar el consumo. Pero como eso no se puede porque es costosísimo, mucho tiempo, y aquí no tiene que escaparse nadie, cogemos una muestra que nos va a permitir qué cosa es lo que está pasando en la población para poder de aquí inferir y tomar decisiones con algo que nosotros podemos manejar, ¿ya? Esa es la diferencia entre censo y una encuesta o una entrevista o cualquier otra cosa, que solo está dirigido a un determinado número de pobladores, no a la totalidad. Se comprendió, ¿no? ¿Me dejé explicar mejor? ¿Sí? Sí, profesor. Ok. Y es muy importante que el censo cumpla con dos características: que sea universal, es decir, que se toma en cuenta a todos los elementos de la población, y que sea simultáneo. Debe tratar de realizarse de la forma más rápida posible y en un periodo de tiempo limitado para que las condiciones sean lo más parecidas posibles y los resultados más reales. Por otra parte, la experimentación es un método por el cual la variable es observada directamente en el... Por ejemplo, observar el comportamiento de varios niños sometidos a una cantidad de azúcar considerable o hacer pruebas en el laboratorio para revisar la calidad de los productos que se están empacando. Posteriormente a la observación, el investigador llena un cuestionario y hace sus anotaciones. Ok, eso es lo que podría hacerse un focus group, ¿no? Ya directamente con algún grupo de consumidores le entregas un número determinado de la bebida que está usted buscando, ha seleccionado y va anotando en un documento, en lo que sea, va anotando las reacciones, lo que ellos dicen, sus opiniones acerca del producto que le está ofreciendo. Ese es un proceso de experimentación. Ya que fue seleccionada la forma de recolección de datos, se procede al paso número 3, diseño del instrumento de medición. Un instrumento de medición es un recurso que usa el investigador para la obtención de datos. En el caso de la encuesta, el instrumento de medición es la serie de preguntas organizadas que vamos a utilizar. Y en el caso de la experimentación en el laboratorio, es el aparato que se usa para poder comparar las magnitudes físicas mediante un proceso. Es muy importante que los instrumentos de medición reúnan dos requisitos indispensables durante su diseño y aplicación. Estos son confiabilidad y validez. Confiabilidad es el grado en que un instrumento de medición proporciona iguales resultados cuando es aplicado al mismo individuo en tiempos diferentes. Por ejemplo, consideramos como instrumento de medición un examen de matemáticas para medir el aprovechamiento de un alumno. Si al aplicar el examen el alumno obtiene 10, debemos esperar que de aplicarse el mismo examen al mismo alumno una semana después, la calificación debe ser nuevamente 10
o un valor muy cercano, ya que existe cierta tolerancia al error. Y validez. Es el grado en que un instrumento de medición realmente mide lo que tiene que medir. Por ejemplo, si estamos midiendo temperaturas, lo más lógico sería usar un termómetro y no una báscula. El termómetro es el aparato indicado y válido para medir la temperatura. Otro ejemplo sería nuevamente en el examen de matemáticas. Si nos van a evaluar estadística, no es válido que incluya ecuaciones diferenciales, y más aún si no fueron vistas en clase. El examen no sería un instrumento de medición válido para evaluar conocimientos de estadística. O sea que se evalúa aquello que la población tiene conocimiento, tiene idea, ¿no? En el caso de la bebida, todos tienen una idea y unos gustos y preferencias acerca de las bebidas. Entonces, está informado, pero si vamos a una población que nunca ha conocido una bebida, que no sabe ni lo que es, no tendría ningún estudio, validez ese estudio, porque estamos haciendo una encuesta o preguntando a gente que ni siquiera conoce qué cosa es una bebida, ¿no? Ese es un caso extremo, por ejemplo, y nos dice la validez que tiene el estudio con respecto al tema y la población a la cual le estamos extrayendo la información. Ya que se diseñó el instrumento de medición, se recolectan los datos y se procede a organizar e interpretar toda la información. En esta etapa es donde hace su aparición la estadística descriptiva, ya que por medio de algunos cálculos sencillos y gráficas... Ok, entonces, claro, por supuesto que hemos hecho estadística descriptiva y hemos primero ordenado los datos obtenidos en una tabla, hemos identificado las variables, hemos calculado frecuencias, porcentajes, ¿no? De frecuencia absoluta, frecuencia relativa, hemos analizado hemos elaborado todo ese cuadro para después extraer de ahí los principales valores, la media, la mediana, la moda, y ver al final, aunque no lo hemos hecho con total claridad, si esos datos o no corresponden, si hay una correlación entre la información, si no son datos que están dispersos. Por ejemplo, dispersos, profesor, no me acuerdo. Claro, el ejemplo de las edades. Cuando sacamos un promedio de edades de jóvenes o de estudiantes de este salón y que yo saqué a uno y luego yo me metí, y entonces el que ingrese mi edad envejecía en el promedio a todos, ¿no es cierto? Eso significa que interpretemos, aquí hay un dato malo, ese dato es el del profesor, eso es que hay que sacarlo, porque allí la edad del profesor nos está perjudicando, está haciendo que esta población de estudiantes sea en promedio mucho más allá de la edad que debería salir. Entonces, hay que extraerlo, hay que analizar y corregir esa anomalía de tener una edad que está distante del grupo, ¿no? Por lo tanto, eso hay necesidad de hacerlo. Es posible visualizar y comprender lo que está sucediendo en nuestra investigación. Entonces aquí podemos tener nosotros el promedio de consumo de gaseosas es de 4 o 5 gaseosas a la semana. Uy, qué bueno. Entonces, esa información se la damos a la empresa interesada y ellos dicen, esta población tiene 5 a 4 cervezas, a 4 bebidas por semana de consumo. Entonces, si queremos vender tantas bebidas, necesitamos producir tal cantidad y para eso, turnos de producción, materia prima, distribución, precio, costos, utilidades, todo va a salir de ahí. Y, por lo tanto, la campaña, ¿no? ¿Hacia qué está dirigido? Si tenemos que consumen de 4 a 5 bebidas a la semana, la campaña estará orientada a hacer crecer
ese nivel de consumo o a mantener ese nivel porque es importante. Entonces ahí entra la creatividad del diseñador publicitario para sostener o incrementar ese nivel de consumo. Si ya tiene 4 o 5, con los mensajes que él elabore, aumentará el consumo. Con el consiguiente beneficio para quién, para la empresa y también para usted, porque su campaña está rindiendo los frutos esperados, que es incrementar el nivel de consumo de 4 a 5, pasarlo a otro nivel superior, por supuesto. Y por último, paso número 5, estimación de parámetros. Este paso se aplica cuando queremos de algún modo averiguar lo que está sucediendo en una población a partir de los datos de una muestra. Para lograrlo, utilizamos los cálculos del paso anterior obtenidos por medio de estadística descriptiva y nos apoyamos en diferentes teorías de la probabilidad para hacer las estimaciones o predicciones. Bueno, eso ya es otro tema. No lo hemos hecho porque nuestra análisis de estadística no significa, no nos va a decir, no nos ayuda a conocer qué cosa es lo que va a pasar de aquí a 5 años, 10 años, ¿no? Si el nivel de crecimiento del consumo está en una tendencia hacia el alza. Entonces, estadística inferencial es que a partir de datos del momento nosotros podemos interpretar qué va a suceder dentro de 3 años, 5 años, ¿no? Máximo, para tener políticas de desarrollo empresarial del producto al cual se está comercializando. Ok, ahí no, pero en ese momento, en ese instante sí, con los datos o la información que tenemos, sí podemos tomar decisiones inmediatamente. Ok, aquí entra el cálculo de probabilidades, ¿no? Proporciones y una serie de cosas. Ok, listo. Entonces allí, como ustedes se han dado cuenta, hemos hecho un resumen de aquello que ya conocemos y ahora lo vemos de manera integrada. Ahora dirán ustedes, profesor, pero ¿y cómo hacemos una encuesta? Usted no nos ha dicho de qué manera o cómo seleccionamos una ¿qué hacemos? ¿Nos paramos en algún lugar y dijimos Team Marido Pingüí? ¿Sí? ¿Lo escogemos de esa manera? O bueno, ese alto que viene, o esa bajita, o esa chica que está regia, esa va a pasar la encuesta, ¿así? Por gusto y preferencia del encuestador o la encuestadora, ¿ok? No, profe, tiene que cumplir ciertas características. Claro. Entonces, ¿qué es lo más interesante? Es que esta muestra que nosotros seleccionemos sea aleatoria, al azar, que los individuos que escojamos como integrantes de nuestra muestra sea de manera no arbitraria, sino aleatoria. ¿Qué quiere decir aleatoria? Que le toque por alguna manera, de alguna forma, sin que intervenga la decisión de nadie. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace una selección aleatoria? Se hace de la siguiente manera. A ver. Tengo por acá. No tengo. Un ratito, ¿ya? A ver. No tengo una... Ah, ya. Aquí está. Me vengo para este lado. ¿Ven esa tablita? ¿Observan la tabla? Sí, profesor. Dice tabla de números aleatorios. ¿Ustedes saben que pueden estar aquí en esta tabla o no? ¿Que se encuentran o no?
¿Qué dicen? ¿Tienen una idea de cómo están ustedes en este tabla o no? ¿Podría ser por la edad? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a hacer lo siguiente aquí, ¿eh? Suponemos, y lo voy a hacer por acá, a ver, y lo voy a hacer grueso. Suponemos que aquí está la lista de alumnos. Aquí está la lista de alumnos, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿En el salón hay una lista o no? El alumno 1, el 2, están ordenados de manera alfabética. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Ya. Entonces, ¿hasta cuántos alumnos son? Más o menos. ¿Cuántos alumnos? Ya ni siquiera sé, probablemente seamos en 40 calculando. Ya, 40, vamos a ver, 40 alumnos, ¿ok? Aquí están los 40 alumnos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, aquí están los 40. Uy, ¿qué pasó? Pues no quiero que hagas eso. Aquí están los 40 alumnos, ¿ya? Puntos suspensivos. Tengo unos puntos suspensivos bien grandotes. Ya, ahí están los 40 alumnos. Ok. Entonces, ¿de qué número a qué número están nombrados los 40? Enumerados. ¿Quién será el primero de la lista? ¿El que está en qué posición? ¿Quién será? ¿Ah? Esta será mi lista de alumnos, ¿cierto o no? ¿Quién estará en el número 1? Su apellido que comience con A, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y quién estará en el último lugar? En el número 40. Comienza con Z. El apellido que contiene Z, ¿verdad? Ok, perfecto. Por lo tanto, ¿de qué número a qué número? ¿De cuál es el número inicial y cuál es el número final que tiene cada alumno? ¿Con qué empezará la lista? ¿Habrá un alumno 01 o habrá un alumno 00? Creo que habrá algunos cero. 01, ¿no es cierto? ¿Verdad? ¿Y cuál será el último? 40. 40, exacto. Entonces, ustedes dicen, ¿cuántas, a ver, acá, cuántas filas, cuántas columnas voy a utilizar para hallar 40? Puedo hallar esta de aquí. Miren lo que estoy haciendo, ¿ah? Al azar. Si yo tomo dos números, dos filas, al azar, ojo, ¿ah? Yo lo estoy haciendo así al azar. Ya. ¿Tendré 89? No, ¿no es cierto? No tengo 89. A ver, ¿cuál es el siguiente? ¿Tendré 58? No. ¿Tendré 80? No. ¿Tendré 43? No. ¿Tendré 29? Sí. Ya, el primer alumno. ¿Tendré 5? Sí. ¿Tendré el 22? También. ¿Al 17? Sí. ¿Al 27? ¿Al 7? ¿Al 14? ¿Al 22? ¿Al 23? ¿Al 25? Oh, fíjense. Ya, por acá tengo el 44, ya no tengo más. Al 22 ya salió, está repetido. Al 46. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Van 10. A ver, quiero escoger 15. ¿Qué otro número sería? 41 no entra, 60 no entra. ¿Al 4? ¿Tengo el 4? No, no lo tengo al 4. Entonces acá está el 4. 37, profesor. ¿Dónde está 37?
Ah, muy bien, ya te diste cuenta, ¿ves? Ya está. Entonces, ¿se han dado cuenta que al azar estoy yendo, el alumno 29 estará por acá, pues, ¿no? El alumno 29 estará por ahí, el alumno 15 estará por acá. Entonces, voy seleccionando a quienes van a participar de mi muestra de manera aleatoria. Pero antes, ¿qué debo de tener? Para que se cumpla esto, debo tener la lista para saber quiénes van a participar de la muestra. Eso es hacer una extracción de elementos de la muestra de manera aleatoria. ¿Fácil o difícil? ¿Qué les Es parece? fácil, profesor. Entonces, ¿allí interviene la voluntad del investigador o no? ¿Interviene la decisión, el deseo? ¿Está orientado por el investigador o está hecho por el azar? ¿Qué opinan? Es mejor, ¿no es cierto? Perdón. Está hecho, es así como se trabaja una tabla, uno de los métodos de selección aleatoria. Tengo la lista de estudiantes y luego con una tabla de números aleatorios yo consigo a los integrantes de mi muestra. Y entonces es facilito. Allí el azar ha decidido que siempre tenga estos números. Ahí no es que intervenga la mano de alguien. Usted lo puede tomar desde cualquier lado de la tabla, ¿no? Toma de determinada columna y va sacando. Ok. Y cualquiera, mira, yo he escogido aquí, pero puedo escoger juntas, qué sé yo. Entonces, esa es una manera, ¿ya? Y ahora lo vamos a ver de manera práctica en un caso. ¿Puedo salir de acá ya? ¿Sí? Sí, profesor. Ok. Vamos a ver. Este es un caso, ¿cómo se selecciona a un número de personas debido a sexo? Porque era importante para este estudio. Es un caso hecho hace bastante tiempo en la UPC y nos muestra cómo, utilizando una tabla de números aleatorios, se obtiene información acerca de lo que quería hacer el estudio, ¿ya? Entonces vamos acá. Bien, vamos a desarrollar en esta situación un ejercicio para poner en práctica los conceptos aprendidos del muestreo simple aleatorio. Vamos a hacer entonces la lectura del problema. Dice, los datos que se presentan en la siguiente tabla corresponden a la investigación realizada por la Comisión de la Verdad. Se escucha bien, ¿no? ¿Se escucha? ¿Y se ve? Sí, profesor. Mira. Investigación sobre un total de 150 personas extraviadas en el Perú entre los años 1980 y 1996, en los tres principales departamentos donde hubo el brote terrorista, Ayacucho, Huánuco y San Martín. Nos piden en esta ocasión aplicar un muestreo aleatorio simple que permita seleccionar una muestra de 10 personas, elaborar un listado con el número del elemento seleccionado y su valor respectivo para la variable sexo. Nos piden utilizar las columnas C2, la 9, la 1, la 7 y la 12 de la tabla de números aleatorios. Bien, de acuerdo al enunciado, la tabla de datos es la que presento a continuación, donde podemos observar que existen tres variables en estudio,
lugar de procedencia, el sexo y la edad al momento de la desaparición. Ok, entonces en ese momento ella para trabajar tener esta información necesita una referencia y esa es una lista, ¿no? Una lista de personas que según edad y sexo habían tenido esa circunstancia en ese momento. No existe nombre, solamente edad y sexo de los que va a sacar, y por supuesto están numerados. Entonces, esa va a ser su lista de referencia. Vamos a ver, vamos a seguir viendo cómo es el método. Esta base de datos, de acuerdo al problema, tiene un total de 150 personas extraviadas. Y lo que queremos de este total es seleccionar simplemente a 10 mediante el concepto de muestreo simple aleatorio. Quiere decir que su lista tiene 150 personas, pero de esas 150 ella quiere seleccionar solo a 10 con un muestreo simple aleatorio. Vamos a ver ahora el procedimiento que vamos a hacer. Bien, vamos a colocar a continuación los datos que nos da el problema. Nos dicen entonces que tenemos una población N mayúscula de 150 personas desaparecidas. Y lo que queremos es seleccionar simplemente a 10. Entonces, N minúscula va a ser igual. O sea, su muestra va a ser de 10 integrantes. A 10. Para nuestra tabla de números aleatorios vamos a usar las columnas 2, 9, 1, 7 y 12. De acuerdo al orden en que aparece es que vamos a ir seleccionando las columnas. Entonces tenemos la columna C2. Pero ¿cuántas columnas voy a agregar? Voy a adicionar tantas columnas como dígitos tenga la población en estudio. En este caso, mi población tiene 3 dígitos. O sea que ahí va a adicionar 3 columnas a C2 para conseguir el número, por ejemplo, la persona 112, la persona 132, la persona 1, no importa, la persona 9, la persona 10 va a estar comprendido un número de 3 dígitos, ¿ok? Entonces, por eso es que ella va a adicionar a esa columna que le dijeron las necesarias hasta completar una cifra de 3 dígitos. Entonces voy a adicionar 2 columnas más, las correlativas a la tabla de números aleatorios. Será entonces que la voy a unir con la columna 3 y 4. Ahí va a tener recién un número de 3 dígitos que corresponde con el número de la muestra. ¿Ok? Ok, entonces ya tenemos 3 columnas, 3 dígitos con los cuales trabajaremos en la población. De ser necesario, vamos a usar la siguiente columna. Tenemos nuevamente C9. Ese es un dígito. Tiene que tener 3 dígitos. Por lo tanto, le va a aumentar columnas a utilizar. Y generalmente son las adyacentes. Es la columna que me pide el problema. Como tengo 3 dígitos en la población, entonces voy a adicionar las columnas 10 y 11. De ser necesario, realizaría el procedimiento con las otras columnas que me da el enunciado. Vamos a ver ahora qué elementos van a formar parte de esta columna. Veamos a continuación. Esta es la tabla de números aleatorios con las cuales vamos a trabajar. Ahí está. Esa tabla es casi parecida a la que yo les he mostrado. La forma, la manera puede ser distinta, pero el método, la manera como hemos hallado los números de los alumnos, y en este caso va a ser el número de estas personas, es igualito, ¿ya? Así que no se preocupen. Si la tabla es la misma, son números aleatorios. Hago la siguiente observación o aclaración. Esta tabla de números aleatorios es la tabla con la cual trabajamos en la universidad, pero si usted revisa cualquier libro o cualquier literatura, va a encontrar que cada autor tiene su propia tabla de números aleatorios. Nosotros vamos a trabajar con esta de aquí. Entonces, de acuerdo al problema, nos pedía, en primer lugar, colocar la columna 2 y habíamos visto que teníamos que juntar 2 columnas más para formar los 3 dígitos de la población. Entonces, nuestra población va de 1 al 150. Entonces, eso significa que debo elegir los 150 primeros números que yo pueda encontrar en la tabla. Recuerden que de acuerdo a la teoría,
El muestreo que yo realizo es un muestreo sin reemplazo, es decir, no puedo volver a repetir la unidad seleccionada. Entonces, el primer elemento que voy a encontrar, juntando las tres columnas, se forma el número 824. Entonces yo veo que en mi base de datos no existe ese elemento, porque va del 1 al 150, por lo tanto está descartado. Hago la siguiente lectura, 298 también sería un elemento descartado. Si hago la lectura correlativa, voy a encontrar que el primer elemento seleccionado va a ser 129, porque está entre el rango 1 y 150. Hago la misma operación y encuentro que el siguiente elemento seleccionado es el 36. Voy a hacer entonces la lectura correlativa y voy a encontrar que entre ellos los elementos seleccionados en la columna 2, 3 y 4 van a ser los valores 129, 36, 128, luego tenemos el 92 y finalmente el 58. Pero no he completado con esta columna los 10 elementos que necesito seleccionar. Entonces, para ello me voy a valer de la siguiente columna mencionada en el enunciado del problema, que era la columna 9. Entonces, me ubico en la columna 9 de la tabla de números aleatorios y la voy a juntar con la 10 y la 11 por tratarse de 3 dígitos en la población. Hacemos la lectura respectiva y vemos que el primer valor que voy a seleccionar en esta columna va a ser el valor 26. Hago entonces la lectura, el siguiente valor va a ser 119, el siguiente elemento seleccionado, el 90, luego tengo el 135, luego el 86, y de esta manera completaría los 10 elementos seleccionados. Pasaríamos entonces a continuación a completar en una tabla. Bien, a continuación el problema nos pide determinar el género de las personas desaparecidas. Recuerden que nuestro primer elemento seleccionado fue el individuo 129. Entonces nos vamos a la tabla de la base de datos y vemos que el individuo 129 es de género masculino. ¿Ok? Entonces vamos anotando 129 género masculino. ¿Ok? El siguiente elemento seleccionado fue el 36. Veamos entonces, el individuo 36 es de género femenino. ¿Ok? Vamos entonces anotando su valor. El siguiente fue el 128. Vamos viendo entonces, 128, género. Entonces, la lectura del género de cada uno de los individuos seleccionados. Entonces, vamos a ir completándolos en la siguiente tabla. ¿Ok? ¿Por qué es que completamos la siguiente tabla? Porque lo que queremos hacer es realizar alguna estimación. En este caso, como el género es una variable cualitativa, lo que necesitamos es realizar la estimación de una proporción muestral. Entonces, vamos a ver que para el caso que quisiera usted conocer cuál es la proporción de hombres desaparecidos, contamos entonces de nuestra data cuántos hombres existen. Muy bien, eso es 9. De una muestra de tamaño 10. Revisando el cociente nos va a salir igual a 0,90. Lo que yo podría concluir entonces que el 90% de las personas que desaparecieron fueron hombres. Y de esta manera daríamos por concluida el tema de muestreo simple aleatorio. Gracias. Ok, chicos. ¿Se comprendió? Por mi parte, sí, profesor. Fácil la aplicación de una tabla para extraer, de una tabla de números aleatorios para extraer una muestra sin que intervenga el dedo, el interés del investigador o de cualquier persona que quiera que su estudio tenga un sesgo, ¿no? Entonces, este es uno de varios métodos que se tiene para poder seleccionar a los elementos de la muestra que van a participar de ella y del que nos van a decir gustos, preferencias, necesidades, carencias, deseos, ¿no? Respecto a algo que nosotros queremos
trabajar como un producto publicitario. ¿Ok? Entonces, de esta forma es como se obtiene número de integrantes de muestra que nos sirven para estudiarlos, hacerles una encuesta o un cuestionario, o la manera como se ha decidido saber la información que nos permita tomar decisiones con respecto a lo que se pretenda hallar o solucionar o tal vez promover en una campaña, ¿no? ¿Ok? Listo. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. La verdad, un poquito más que todo sobre los números aleatorios. ¿Qué pasa con los números aleatorios, Ethan? ¿Te confunde? Un poquito, sí. Eso parece más el código binario. ¿Qué idea? A ver, lo que yo te estoy mostrando, y no sé si lo ves, Sí. números aleatorios aquí. ¿Cuál es tu pregunta? A ver. Exactamente en qué afectaría esto al tema de encuesta. ¿En qué? Básicamente, ¿en qué? ¿En qué afectaría del todo al tema de encuestas? Ah, ya. ¿Qué pasaría si tú no utilizas una tabla de números aleatorios en una encuesta? Sí. Ya. ¿Qué pasaría? A ver, si no utilizas una tabla de números aleatorios, te puedes dar con que el elemento que tú seleccionas no corresponda a el perfil del entrevistado que tú quieres. No corresponda. ¿Ok? Ok. 1. 2. De repente es una persona que no tiene idea ni conocimiento sobre el tema y por lo tanto, pero tú quieres que participe, ¿no? Porque ya no tienes otro. Entonces, ¿qué está pasando? Tú estás forzándolo a participar de algo que no conoce, que no sabe. Y como lo estás forzando, entonces tu estudio está dirigido. ¿Ok? Y está dirigido para mal, porque sabes que no, pero no importa, dime después, dime lo que sientes, lo que te parece este producto, esta bebida. Ya, al final va a ser igualito. Estás dirigiendo. Entonces es un estudio sesgado. ¿Está bien? Entonces, no puede ser pertinente, no es confiable. Ese entrevistado no es confiable. En cambio, tú seleccionas bien a los elementos de tu muestra, tienes una lista y tú dices, estas personas que figuran en esta lista son idóneas para el estudio. ¿Ok? Pero yo no le voy a poner el dedo a cada uno y decir esta. Entonces, ¿qué hago? Utilizo la tabla de números aleatorios. Numero a esos integrantes de la lista y con el uso de la tabla de números aleatorios lo voy extrayendo para que sean elementos de mi muestra. El azar juega allí un papel importante. ¿Ok? No sé si aclaré o te confundí más con mi respuesta, Ita. No me la aclaró. No te la aclaré. No, digo que sí me la aclaró. Oh, ok, perfecto. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna otra? ¿Ninguna duda? ¿Ustedes han hecho alguna encuesta? Tienen un curso de investigación, ¿no? Sí, profesor.
¿Han Sí, hecho alguna encuesta? ¿Han hecho alguna entrevista para un... pues, de hecho, sí hicimos encuestas, pero no en un curso de investigación. Lo hicimos en el siglo pasado y creo que también con usted. conmigo el año pasado? No, con usted Este- este ciclo. Ya. Ok, pero en ese momento no sabíamos nada de esto de aquí, ¿no es cierto? No. Ya. Bien, ahora, por eso es que las encuestas, el trabajo estadístico, tiene que ser un método sistemático, secuencial, ordenado, confiable, porque hay que saber seleccionar bien a los elementos de la muestra, porque si no se hace esa buena selección, el estudio no va a mostrar la información adecuada que te permita decidir hacer los pasos necesarios para conseguir el objetivo o el propósito que te propones. ¿Ok? Y una de las maneras es haciendo una tabla de números aleatorios, haciendo el uso, ¿no? No lo haces. Esta tabla ya existe, por si acaso, esa es otra de las cosas. Esto tú no lo haces. Incluso en tu calculadora, tú tienes un número, una tecla, para algunos que tienen una calculadora donde dice números aleatorios. Y de ahí puedes sacar esta información. O sea, no necesariamente solo se presenta en PDF. En tu calculadora tú tienes, algunas de ellas, no puedo asegurar que todas, tienen una tecla que dice aleatorio, ¿no? Número aleatorio. De ahí puedes sacar igual. Si te aparecen 4 o 5 números, saca los dos primeros, saca los dos últimos, o los del medio, y trabajas con eso. Igual, va a seleccionar, son números aleatorios. ¿Ok? También de manera digital existe la forma de obtener esos valores. Por supuesto, lo validas con tu lista previamente seleccionada. Y esta es la manera como vas a obtener la información. ¿Ok? Bien. Creo que ahí... A ver. Un ratito. Espere que me... Ya, ok. Sí, ya con eso, acá está por si acaso esa tabla, aquí está mostrándose. Yo le he subido, ¿ya? Hay muchas más tablas. No, esta no es la única. No me quiere mostrar en internet. Ok, pero ahí está, listo. Es la misma tabla. Ok, listo. Eso sería nuestra sesión por el día de hoy. Permítanme, si no hay preguntas, permítanme tomarle una captura a la información que necesito. Les voy a dar la asistencia. No voy a tomar, como hablé al inicio, una prueba a través del formulario, sino va a ser una que ustedes van a escribir de manera sincrónica. Allí ya les voy a enviar el link a través de asistencia, a través del chat. Está allí. Dígame si ingresan. Yo acabo de mostrar que sí he ingresado. Acá está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. ¿Han podido ingresar? Sí, profesor. Ok, gracias. Bien, Sí, mientras profesor. ustedes hacen ese ingreso, yo voy a hacer algunas cositas adicionales, ¿ya?
Entonces, que quede claro, completen los que faltan sus tareas y la próxima ojalá pueda terminar el registro, pero de todas maneras ustedes ya saben también por sus visualizaciones de notas que tienen en el Classroom qué notas le faltan y qué trabajos existen por entregar, ¿no? No estoy hablando de aquellos que no son, hay algunos trabajos que no son calificados, pero que ayudan a si usted necesita un puntito, 2 puntitos, 3 puntitos o algún puntito más, a salvarlo y sacarlo del hoyo. Listo, voy a dejar de presentar. Creo que ya dejé de presentar, ¿no? Ya. Un momentito. Estoy tomando capturas. Ya, un ratito y acabo con este último. Me quedé en Tania, Valerie y Wilmer. ¿Les ha servido la información que hemos compartido hoy o no? ¿Les ha servido para algo? Sí, profesor. Ok. Profesor, eso solo serviría si tienes una línea. Una lista, por supuesto que sí. Una lista. Pero también puede ser, a ver, si vas a escoger, claro, ya de otra manera sería difícil, ¿no? Siempre y cuando en una lista. Es decir, si pasas por ahí, no lo sé, pero generalmente trabajas con listas, pues, ¿no? Te puedes agenciar listas de cualquier manera, registro, actas, número de integrantes, alguna cosa, ¿ya? ¿Ok? Bien, chicos, eso sería todo por hoy. Espero hacer con mis ofrecimientos, cumplirlos. Y nos estamos viendo la próxima semana, ¿ya? ¿Ok? Eso es todo por hoy. Muy amable, muchísimas gracias. Que le vaya muy bien. Gracias, Pedro. De igual manera a ti, gracias por tus comentarios. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Wilmer. Hasta luego, profe. Hasta luego, Ethan. Que te vaya muy bien.